Un tema que para muchos es perplejo. Un pasaje bíblico, una enseñanza del Señor Jesús que para muchos resulta difícil de armonizar con el resto de lo que enseña la Biblia con respecto a dónde van los muertos y con respecto al infierno. Es el pasaje que se encuentra en San Lucas en el capítulo 16. Y lo vamos a leer primero. San Lucas capítulo 16. Versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de la casa de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, y aquí aparece nuestra palabrita que comenzamos a estudiar anoche, en el Hades, en algunas Biblias dice, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar aquí. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta historia que contó el Señor Jesús es el único lugar en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde parece enseñar algo el Señor Jesús contrario a todo lo demás que enseña la Biblia con respecto a los muertos. Nosotros aprendimos esta semana que la palabra de Dios enseña que los muertos están dormidos y nada saben.
están inconscientes, que no hay conciencia después de la muerte, que todos están esperando, buenos y malos por igual, el día del juicio, donde cada uno recibirá conforme a sus obras. Sin embargo, al leer esta historia que contó el Señor Jesús, daría la impresión que cuando una persona muere, se va directamente a un lugar de tormento y que están conscientes los muertos después de la muerte. Repito, este es el único lugar en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde se presenta algo que parece contradecir el resto de la Escritura. Y hermanos, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el testimonio de la Biblia es contundente, es bien claro y definitivo con respecto a que los muertos, buenos y malos, están dormidos esperando el día del juicio. Y esto lo hemos venido estudiando en varias presentaciones anteriores. ¿Cómo entonces el Señor Jesús enseña esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar en claro que esto que estamos leyendo es una historia, es una parábola. El Señor Jesús viene hablando de varias parábolas. Aquí en el libro de Lucas encontramos nosotros una gran cantidad de parábolas. Por ejemplo, en el capítulo 12 nos habla de otro rico. Versículo 16, Lucas 12, 16. También les refirió otra parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba de sí dentro, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré: derribaré mis graneros y los voy a hacer más grandes, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, no tienes que trabajar más. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí el Señor Jesús comienza hablando acerca de los ricos. Luego viene otra parábola. En esta primera parábola que leemos del rico insensato, dice: les refirió otra parábola o una parábola. Dice que es una parábola. La palabra parábola quiere decir una ilustración. En el mundo secular se usa la expresión fábula. En el mundo religioso Jesús utilizó la palabra parábola. La fábula es una historia que no necesariamente es cierta, es una historia ficticia, pero que enseña alguna lección. Por ejemplo, las fábulas más famosas son las fábulas de Isopo. ¿Y quién no ha escuchado la fábula del zorro, verdad? O la fábula del perro que se mira en el lago, ¿verdad? Y tantas otras fábulas que de niños nos han contado. Nosotros sabemos que no son historias reales, pero enseñan una lección. Las parábolas, de igual manera que el Señor Jesús contó, son historias ilustrativas. No necesariamente son historias reales, ilustran algo. Cada una de las historias que Jesús contó son historias ilustrativas.
Allí en el capítulo 12 encontramos otra parábola, pero no dice que es parábola. El siervo vigilante y luego el siervo infiel. En el caso del siervo vigilante, no dice que es una parábola, versículo 35 al 40, pero en la parábola del siervo infiel dice: entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y se está refiriendo a la del siervo vigilante, a la parábola que él contó antes. Sin embargo, no dice la Escritura que era una parábola, simplemente comienza diciendo: sed vosotros semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, y sigue contando la historia. Sin embargo, Pedro dice que es una parábola. Él entendió que aunque Jesús no le llamó parábola, era una parábola. Ahora, estamos tratando de establecer en el primer punto que esta historia que contó el Señor Jesús es una historia ilustrativa y no una historia real. ¿Por qué? Porque si Jesús está contando una historia real, entonces todos los detalles de esa historia son ciertos. Él no va a inventar algo si es una historia real, pero si es una historia ilustrativa, una parábola, puede tener detalles que son simplemente para ilustrar algo. Y vamos a determinar si esta historia es una parábola o una historia real. El siervo infiel. Luego, en el capítulo 13 está la parábola de la semilla de mostaza. Y nuevamente, aunque se le llama el título aquí en mi Biblia parábola de la semilla de mostaza, parábola de la higuera estéril, Lucas 13:6, parábola de la levadura, Lucas 13:20, parábola de la puerta estrecha, aunque a todas estas se les llama parábolas, en ningún lugar dice que son parábolas. O sea, el título que les pusieron arriba es parábola, pero el Señor Jesús no dijo que era una parábola. Sin embargo, entendemos que son parábolas porque ilustran algo y no necesariamente son historias reales. En el capítulo 14 hay otra historia, y en todo esto el Señor Jesús está hablando de los ricos, está hablando de los que querían los principales lugares, está hablando de los fariseos. Y por ejemplo, en el capítulo 14, y ya estamos llegando casi al 16, les estoy mostrando el contexto de las parábolas. Dice el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Y aquí sí le llama parábola. Luego, en el capítulo 14 y versículo 15 dice, oyendo esta parábola, esto que Jesús había contado, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y aquí comienza a contar una historia, pero esta vez no dice que es parábola. Primero dice que es parábola, pero la segunda historia que les cuenta no dice que es parábola, simplemente dice un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, y ustedes conocen el resto de la parábola. Sabemos que es una parábola por los elementos que utiliza, pero no se le llama parábola. ¿Ok? En el capítulo 15, nuevamente, escuchamos al Señor Jesús contando 3 parábolas distintas. En realidad, la primera es la parábola de la oveja perdida, el hombre que tenía 100 ovejas, pero se le perdió una.
A esta le llama parábola. Versículo 3. Les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 y se va a buscar la que perdió? Pero la próxima parábola no dice que es parábola. La parábola de la moneda perdida dice: y si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? En este caso no dice que es una parábola. Y luego viene la parábola del hijo pródigo. Fíjense, en el capítulo 15 hay 3 parábolas de 3 cosas perdidas. La primera es una oveja perdida, la segunda es una moneda perdida y la tercera es un hijo perdido. Y estas 3 parábolas ilustran 3 verdades de aquellos que están perdidos. El mundo está dividido entre estos 3 grupos de personas. La moneda representa a aquellos que están perdidos pero que no saben que están perdidos. Y necesitan a alguien que los busque y los rescate, porque aunque están perdidos, la moneda no tiene manera de saber que está perdida. La parábola de la oveja perdida representa a aquellos que están perdidos y saben que están perdidos, como la oveja. Sabe que está fuera del redil, bala, está desesperada, pero no sabe cómo regresar. Así hay muchos en este mundo que están perdidos, saben que están perdidos, pero no saben cómo buscar el camino de vuelta a la casa de Dios. Necesitan también que alguien los vaya a recoger. En cambio, la tercera parábola, la del hijo pródigo, representa a los que están perdidos, saben que están perdidos, pero también saben el camino, cómo regresar a la casa de su padre. Y el hijo pródigo dice: me levantaré, iré a mi padre. En este caso, él toma la iniciativa y él es el que regresa por sí solo, nadie lo fue a buscar, él volvió por sí solo. 3 grupos de personas en la iglesia, en el mundo, ¿verdad? En un caso dice que es parábola, en el otro no dice que es parábola. Por ejemplo, en la del hijo pródigo dice, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre: dame la parte de la herencia que me corresponde, y luego viene la historia. ¿Es una historia real? No. Es una ilustración que Jesús contó, igual que la de la moneda, igual que la de las 100 ovejas, solo que aquí no se dice que es parábola. Luego, en el capítulo 16, y ahora llegamos a nuestro capítulo, encontramos la parábola del mayordomo infiel. Dice el versículo 1, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y aquí cuenta la historia y nuevamente no dice que es una parábola. Y al llegar al versículo 19, que es la del rico y Lázaro, entonces dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura. Noten que comienza igual que la otra. Había un hombre rico, había un hombre rico. ¿Qué he tratado de mostrar con esto? Que el Señor Jesucristo usó muchas parábolas, pero no a todas se dice que son parábolas. Simplemente cuenta la historia para ilustrar una verdad, y cada parábola trae historias que se ilustran. Sin embargo, en algunos casos dice que son parábolas y en otros no. Menciono esto porque lo primero que uno se encuentra cuando una persona le saca este pasaje bíblico y le dice: mire, aquí dice que cuando una persona se muere se va al tormento, al infierno, y el otro se va al cielo. Bueno, realmente la historia no dice que va al cielo, sino al seno de Abraham. Entonces uno trata de explicar, pero esto es una parábola. Y una parábola es una historia que ilustra algo, pero no necesariamente los detalles de la historia son reales. Y lo primero que le dicen es: pero aquí no dice que es una parábola.
Solamente dice Cristo, había un hombre rico. Quizás Él está hablando de un hombre rico. Y es más, hasta menciona por nombre al mendigo y le llama Lázaro. ¿Cómo va a ser una historia si hasta menciona el nombre del mendigo que se murió? En un momentito vamos a ver las pruebas de que es realmente una historia y una parábola. Pero el primer punto que estamos dejando en claro es que el hecho que no diga que es parábola no quiere decir que no lo sea. Si ustedes leen los 4 evangelios se van a encontrar con una parábola tras otra. Y en algunas dicen que son parábolas y en otras no dice que es parábola. El que lo diga o no lo diga no hace la diferencia. Sabemos que son historias ilustrativas que Cristo contó. Segundo punto que quiero hacer. Las parábolas ilustran tremendas verdades espirituales, pero no se pueden usar para definir doctrina. Una parábola ilustra una verdad, y esa ilustración de la verdad es válida, pero no podemos tomar una parábola para definir en forma literal una enseñanza o una doctrina, porque obviamente es una historia ilustrativa. Imagínense, si tomáramos las parábolas en forma literal, tendríamos que creer muchas cosas. No solamente tendríamos que creer que los muertos van al tormento, contrario a lo que dice la Escritura, pero tendríamos que creer que los árboles pueden hablar y que los animales también hablan y toman decisiones. Les doy un ejemplo para que ustedes vean lo que es una parábola. Hay parábolas en el Antiguo Testamento y hay parábolas en el Nuevo Testamento, pero son historias que ilustran una verdad. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Jueces, al capítulo 9. Jueces, capítulo 9. Aquí está la historia de cuando Abimelec, hijo de Jerobaal, fue nombrado como rey. Dice el versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir sobre sí un rey y dijeron al olivo: reina tú sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. ¿Saben lo que es una zarza, verdad? Un arbusto que ni siquiera pretende ser árbol, una zarza. Anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano.
ahora si con verdad e integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, ya habéis actuado así, ahí sigue explicando lo que él quiere aplicar ahora de esta parábola. Ahora, hermanos, eso es una parábola. En primer lugar, no dice que es parábola. Simplemente dice, un día se juntaron los árboles para escoger un rey. Pero ustedes y yo sabemos que es una historia. Nadie va a tratar de decir que eso es algo real y que realmente los árboles se juntaron para elegir un rey y que los árboles hablan. Todos sabemos que es una ilustración. De igual manera, las parábolas que contó el Señor Jesús, todas son ilustraciones. Nadie pretende de que sean historias reales que sucedieron. Son historias ilustrativas. Porque si las tomamos como literales, tendríamos que decir que en verdad los árboles hablan y los árboles eligieron un rey. Claro, la parábola daba una lección. ¿Y cuál era la lección? De toda la gente que pudieron venir a escoger como rey, escogieron al menos digno, al que menos merecía el puesto, a la zarza. De todos los árboles, los demás no quisieron y se quedaron con una zarza. Eso es lo que estaba tratando de ilustrar. Bien, volviendo a nuestra parábola que nos preocupa en esta hora. Vamos a ver que realmente la parábola no se puede aceptar en forma literal, porque los elementos de la parábola nos dan a entender que no es algo literal. Si yo acepto como una historia real, tengo que aceptar todo lo que dice la historia como verdadera. Porque si es una historia real, Cristo no va a inventar detalles en la historia que no son reales. Ahora, si la historia es una parábola, pues se entiende como algo ilustrativo. Miren, por ejemplo, en primer lugar, aquí se menciona que el mendigo al morir fue al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? El pecho. Es algo figurado, obviamente el lenguaje es figurado. Si todos los muertos van a ir al seno de Abraham, pues tendría que tener un pecho muy grande para recibir a todos en su pecho. Usted dice, pero es una frase que quiere decir fue al cielo. Bueno, justamente, es algo simbólico. Ok. Segundo ejemplo. Allí dice que demos ahora por cierto que es una historia, que es cierto, y que los muertos, los malos se van al tormento y los buenos se van al cielo, pongámosle al cielo. Eso es lo que cree la gente que enseña y usa esta parábola como base y fundamento para demostrar esto. Ok, respóndanme. ¿El cielo y el infierno están tan cerquita que se pueden hablar entre el uno y el otro? Obviamente no. ¿Cómo van a estarse hablando? Dice que miró el rico y vio al mendigo y lo vio gozando. Y entonces le dijo, Padre Abraham, mándalo. Quiere decir que en los lugares donde van los muertos, el cielo y el infierno están pegaditos el uno al otro. Que se pueden hablar. Obviamente no es algo literal. Es una historia. No podemos tomar los detalles de la historia y hacerlos algo real. Otro ejemplo que encontramos en la misma parábola. Le dice el rico a Abraham, por favor deja que Lázaro moje su dedo en agua y que me venga y me toque o me moje mi lengua para quitarme este tormento. Otra cosa que no es real. En primer lugar, ¿puede uno que está en el cielo ir y meterse al infierno para traer una gota de agua? Segundo lugar, si mojara su dedo y trajera una gota de agua y se va al infierno, como dicen que el calor es intenso, ¿ustedes creen que la gota en el dedo va a llegar a la lengua? Se va a evaporar mucho antes que llegue ahí. Tercero, ¿de qué le va a servir una gota en medio del infierno? O sea, todo eso nos está dando suficientes indicios que es una parábola.
no la podemos tomar literalmente. Ahora, imagínense la gente que levanta toda una doctrina sobre lo que pasa en la muerte basándose en una historia ilustrativa, en una parábola. Cuando la Biblia es clara en todo el resto a enseñar en forma directa y categórica lo que sucede en la muerte y dónde están los muertos que están esperando el día del juicio, donde Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Entonces, vamos a basar toda una doctrina de algo tan importante como es lo que sucede en la muerte sobre una historia que no es literal. ¿Hasta dónde es literal? O sea, si la tomo como literal, entonces tengo que tomar toda la historia. Entonces tengo que enseñar que el cielo y el infierno están pegaditos el uno al otro, que hay un precipicio entre los dos, que se pueden hablar entre unos y otros y que supuestamente se puede pasar de un lugar a otro, se podría pasar, aunque Abraham le dice, no, porque hay una cima y los de aquí no pueden pasar para allá. Y también tendríamos que creer que los muertos pueden regresar, porque le dice el rico a Abraham, manda por favor a Lázaro que vaya a mi casa, a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos, para que no vengan a caer a este mismo lugar donde yo estoy. Ok, ya hemos dado 2 evidencias bien contundentes de que es realmente una parábola y que no se puede tomar en forma literal. Ahora les voy a dar una más interesante. La que he dicho hasta ahora, la mayoría de ustedes ya lo han escuchado y lo han entendido de esa manera, pero ahora les voy a decir algo que no mucha gente sabe. Resulta que esta historia que Jesús contó, Él no la inventó. No es una historia inventada. Es realmente una parábola o fábula que ya existía en su época. Es más, se encontró una biblioteca de documentos en una isla del delta de Egipto. ¿Saben lo que es el delta de Egipto, verdad? El delta del Nilo, donde el río Nilo se abre y tiene muchos brazos y hay muchas islas en esa zona, y en una de esas islas, que se llama la isla de Elefantina, porque tiene la isla la forma como de un elefante, en esa isla vivió una colonia de judíos que se habían trasladado a vivir a Egipto. Y hay muchos documentos, se encontraron allí documentos sumamente importantes en Elefantina. Tan importantes son esos documentos que con ellos se puede datar los eclipses y se puede poner fechas exactas a acontecimientos que sucedieron. Es un documento histórico, arqueológico y astronómico muy importante. Se conoce como los papiros de Elefantina. Esos son algunos de los papiros que se encontraron. Eran muchas cartas, documentos escritos en papiro, justamente allí en Elefantina, es un lugar donde se fabricaba el papiro y había papel en cantidad. Y los judíos que vivían en esa zona y trabajaban en la fabricación del papel, escribieron muchas cosas y quedaron. Egipto es tan seco que aunque pasa el río allí cerca, a menos que realmente se le eche agua, la sequedad es tan grande que eso se mantiene, el papiro, por siglos. Pues miren, en uno de los documentos que se encontró en el año 1894 y comenzaron a salir a la publicación en el 1901 hasta el 1904, se conoce como los papiros de Elefantina. Son cientos de documentos, cartas, historias escritas por judíos, y este dato es muy importante. Una colonia de judíos que vivió allí 200 años antes del nacimiento de Cristo y todavía vivían
judíos allí en Elefantina en la época de nuestro Señor Jesucristo. El documento que les voy a hablar justamente se titula La fábula del rico y Lázaro. El mismo nombre, solo que el documento lleva por título la fábula. Ni siquiera le llama parábola, porque Jesús fue el que comenzó a usar el nombre de parábola. Pero ahí se le llama la fábula del rico y Lázaro. Y fíjense que es el mismo nombre. Los detalles son iguales. Un hombre rico y hasta tiene más detalles la historia que la que el Señor Jesús contó. El Señor Jesús la resumió. Dio los detalles principales de la historia. ¿Por qué? Porque ya era una historia conocida en su época. Era como que uno de nosotros utilicemos una historia ya conocida en nuestra época y la utilicemos para sacar una lección. Jesús lo que hizo fue tomar una historia que ya circulaba entre los judíos en su época y que ninguno de ellos la interpretaba como una historia real. Todo el mundo sabía que era una fábula. Pero Jesús tomó la fábula y le sacó lecciones espirituales, la usó para ilustrar lecciones espirituales. Esa fábula del rico y Lázaro menciona los mismos detalles de la historia. Si usted la lee, escrita 200 años antes de que Cristo siquiera naciera, y luego lee Lucas 16 y la va comparando, es la misma historia. Tiene algunos detalles que difiere de la historia, porque al relatarla cada uno, ustedes saben, cuando usted cuenta un cuento, cuenta una historia, le agrega algún detalle o deja por fuera otro detalle. Pero es la misma trama de la parábola, exactamente igual. Ahora, habiendo dicho esto, y esto ustedes lo pueden buscar en el internet, pongan papiros de Elefantina. Yo lo busqué anoche mientras estaba preparando, repasando este tema. Pongan papiros de Elefantina y pongan Lázaro. Con esas palabras nomás ya los va a llevar a los documentos oficiales de Elefantina que han sido traducidos al inglés y ahí ustedes pueden leer la misma parábola. Sumamente interesante. Ahora, habiendo dejado en claro que esto es una parábola, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Saben, yo muchas veces decía, de todo lo que Cristo enseñó, ¿por qué justamente tuvo que buscar una parábola que da tanto problema? Porque tenemos que explicar que realmente los muertos no están en un lugar de tormento, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor Jesús contó esta parábola por una razón muy importante. Él estaba tratando de ilustrar el tema de las riquezas y los que se creen mejores que otros y creen que son superiores a los demás porque tienen riquezas. Desde el capítulo 11 en adelante de Lucas, Jesús viene hablando sobre los fariseos, sobre los judíos y cómo buscan los primeros lugares en las sinagogas, cómo se sientan en las mejores sillas en el banquete, cómo se creen superiores y desprecian a los demás. En el capítulo 11, lo pueden leer desde el versículo 37 hasta el 54, cómo Jesús viene hablando acerca de los ricos y acerca de los que quieren las primeras filas y los primeros lugares. Luego, capítulo 12, juntándose por millares la multitud, versículo 1, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Está hablando acerca de la hipocresía. Luego está hablando acerca de las riquezas. Y lo encontramos allí, el rico insensato, que ya leímos un poquito de esa parábola.
Luego un poquito más adelante sigue hablando de los que se creían mucho. Y luego en el capítulo 14, versículo 15, bienaventurados los ricos. Y Jesús cuenta otra parábola de los ricos. Capítulo 14 y versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió a los convidados esta parábola. Y así sigue hablando, por ejemplo, en el capítulo 16 y el versículo 15, es el contexto directo de la parábola del rico y Lázaro. Dice, versículo 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Déjenme explicarle. Este es el versículo justo antes de que comienza la parábola. ¿Por qué Jesús contó la parábola del rico y Lázaro? Él dice, porque hay algunos de ustedes que se creen mejores que los demás. Pero yo quiero decirles que lo que ustedes creen que es sublime es en realidad abominación para con Dios. Miren, los judíos, y ahora vamos a ir a la interpretación de la parábola. Los judíos tenían la idea de que ellos, por ser la nación escogida, por ser el pueblo de Dios, tenían derechos que los demás no tenían, se creían superiores a los demás. Es más, ¿saben cómo llamaban los judíos a todos los que no eran judíos? Aparte de llamarles gentiles, les llamaban perros, así literalmente, perros. Y el perro era un animal inmundo, pero así les llamaban perros. Por eso se acuerdan cuando el Señor Jesús a la mujer sirofenicia le dice, no es bueno quitar el pan de la mesa de los amos y darlo a los... Cristo no dijo perros, sino perrillos, ¿verdad? Tratando de suavizar una expresión tan fuerte. Y la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa misma expresión está usada aquí en la parábola. Dice, el mendigo deseaba, dice aquí, recibir las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros venían y lamían las llagas. Ahora, hermanos, en esta parábola, el rico representa al judío. Y el mendigo representa a los que no son judíos. Esa es la historia que Jesús está contando. El mendigo, Lázaro, representa a los que no son judíos. ¿Saben lo que todo niño judío se le enseñaba a repetir de memoria de niño? Todo niño judío cuando tenía 6 años de edad ya podía decir, te doy gracias, Señor, porque soy varón y no mujer. Te doy gracias, imagínense, te doy gracias, Señor, porque soy judío y no gentil. Y en algunos casos decían, te doy gracias, Señor, porque soy judío y no perro, porque así les llamaban a los gentiles. Y luego decían, te doy gracias, Señor, porque soy rico y no pobre. 3 cosas, rico, judío y varón. Mejor que los demás. ¿Saben lo que pensaban los judíos? Que los ricos eran los favorecidos de Dios. Y que si una persona tenía riquezas era porque Dios lo bendecía. Por lo tanto, si una persona estaba en desgracia, era pobre y no tenía bienes materiales, tenía la maldición de Dios. Obviamente, si esta persona es rica, es que Dios lo bendice. Y esta persona está en desgracia, es que tiene la maldición de Dios. Por eso creían que los ricos tenían más derecho al reino de los cielos que cualquier otro, porque estaban cerca de Dios y Dios los bendecía. Esas eran las ideas que ellos tenían.
Y déjenme decirles, hermanos, Jesús ataca directamente esta situación, el orgullo y la hipocresía del corazón. Va directamente al grano. Jesús le está hablando y le está metiendo el dedo en la llaga. Los judíos pensaban que las riquezas eran pruebas de la bendición de Dios. Por eso Jesús les dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Y qué respondieron los discípulos? Pero Señor, entonces ¿quién se va a salvar? Como diciendo, si los ricos les cuesta tanto, entonces ¿qué va a quedar con nosotros que no somos ricos? Imagínense, si los ricos les cuesta entrar al reino de los cielos, que son los que la tienen hecha, la tienen comprada, entonces ¿qué va a pasar con los pobres? Ese era el concepto que ellos tenían y Jesús ataca directamente esto. Ahora, hay varias lecciones que enseña esta parábola. Y vamos a ver ahora su interpretación. Ya dijimos, el rico representa al judío que se cree superior a los demás. Y te puede representar a ti como adventista del séptimo día. No hablemos solamente de los judíos, eso era en la época de Cristo, pero en nuestra época a veces nosotros nos creemos como ricos. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Te doy gracias porque yo tengo el conocimiento de la verdad, porque no soy como los otros que guardan el domingo, que no conocen de la ley de Dios. Yo sí. Cuidado, porque nos puede representar a nosotros en la parábola si nosotros menospreciamos a aquellos y no les damos el pan de vida. Las migajas que caen de la mesa representan el pan de vida, la salvación, el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el rico en este mundo tuvo de todo. Se saciaba de manjares. En cambio, el mendigo no tenía nada. ¿Cuánta gente hay hoy en día que no tienen lo que nosotros tenemos? Y nosotros despreciamos. A veces es tanto lo que tenemos que no le damos importancia. Tanto tesoro que Dios nos ha dado. Miren, en algunas casas, hermano, hay 10, 15, hasta 20 Biblias. Ojalá fueran conmigo al África y verían cómo desean tener una Biblia y no la tienen, hermanos. En toda una escuela solamente había 2 niños que tenían una Biblia propia. Y eso era porque alguien se las trajo del extranjero de regalo. En cambio, en nuestra casa, el papá tiene Biblia, la mamá tiene Biblia y cada uno de los hijos tienen Biblia. Nosotros tenemos a nuestro alcance, pero fíjense, tenemos tanta Biblia y no la leemos. Mientras otros quisieran tener una Biblia, ¿para qué? Para leerla. Nosotros que la tenemos ni le damos importancia. Así tenemos la mesa llena de manjares, tenemos los libros del Espíritu de Profecía y no les damos importancia. No los leemos. Y entonces ahora vienen muchos a decirme, pastor, ¿usted ya vio que hay un nuevo profeta en la iglesia adventista? Se llama Ernie Knoll y él tiene sueños y visiones. Yo no les puedo decir si es o no es profeta del Señor, porque yo no he investigado a fondo este asunto. Pero una cosa les digo, ¿y qué pasa con esto? ¿Para qué queremos otro profeta? Si todavía ni siquiera estamos leyendo lo que sí sabemos que es de Dios. ¿Ya usted leyó todos los libros del Espíritu de Profecía? ¿Cuántos de los que están aquí han leído todo lo que Elena de White ha escrito? Todo. Todo lo que ella escribió en inglés, en español, en todo. Está difícil, ni yo me atrevo a levantar la mano. Y miren que yo he leído muchos libros del Espíritu de Profecía, por lo menos en español, y sin embargo, hermanos, todavía tenemos tanto tesoro aquí. Entonces, necesitamos tomar tiempo para ir a investigar si esto es de Dios o no, con un nuevo profeta que se pueda levantar. Ahora es Ernie Knoll, hace unos años atrás era Janine Sutron.
Y así sucesivamente se han levantado muchos que pretenden ser o recibir revelaciones de parte de Dios. Los libros de Janine Sutron, una profeta francesa, se decía ser profeta, se llamaban sueños y visiones. ¿Ok? Yo no estoy condenando ni estoy diciendo que lo que Ernie Knoll ha escrito o ha recibido como sueños es o no es de Dios. No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que para yo comparar algo, yo primero tengo que conocer a la ley y al testimonio. ¿Cómo voy a saber si contradice algo de lo que Dios ha revelado anteriormente si yo no conozco lo que Dios ha dicho primero? Primero estudien esto, hermano, y después vas a tener suficiente base como para comparar otra cosa y saber si viene de parte de Dios o no. La mayoría de la gente no quiere estudiar, no quiere quemarse la ceja. Tenemos un banquete y sin embargo la gente de afuera no recibe ni las migajas de nuestra mesa. Así era en la época del Señor Jesús. Bien, el tiempo me están diciendo que se nos ha acabado. ¿De verdad tenemos que terminar? Sí, me está diciendo así, mire. Aquí también me está diciendo así. Se la pasamos a él, a la cuchilla. Hermanos, es verdad, tenemos que terminar por el tiempo. La parábola del rico y Lázaro tiene tremendas lecciones espirituales. Yo recién estoy comenzando a explicar, por ejemplo, qué representan los 5 hermanos. ¿Qué representa la cima? ¿Qué representa el seno de Abraham? ¿Por qué el Señor Jesús escuchó o escogió esta parábola? Yo sé que tengo que terminar. Déjenme decirles, Cristo enseñó a través de esta parábola que lo que nosotros hacemos en esta vida determina lo que va a venir como recompensa. Esa es la primera lección que Jesús enseña. Lo que tú haces aquí determina lo que recibas allá. Segunda lección. Una vez que tú mueres, no se puede cambiar tu destino. Eso es lo que quiere decir, no se puede pasar de aquí a allá. Hay una cima. O sea, el destino eterno de cada persona se determina mientras está vivo. Después de la muerte no hay oportunidad de pasarse de un lugar a otro. O sea, lo que vamos a hacer debemos hacerlo estando en vida. Porque ya es muy tarde, no hay oportunidad de salvación después de la muerte. Eso enseña esta parábola. Esta parábola también enseña que más importante aún que viniera alguien de los muertos es la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, dijo Abraham, óiganlos. ¿Qué enseña eso? Que si tenemos la palabra de Dios, no tenemos que estar escuchando lo que nos cuenten otros. Ni aún si se levanta alguien de los muertos, dice en la parábola, le van a creer. La gente que no quiere creer, no cree, pero sí andan detrás de los cuentos. Ah, mira que se me apareció el fulanito. Y mira que se vino alguien de los muertos y me dijo que esto, eso sí, quieren creer, pero cuando tienen la palabra de Dios no la siguen. Nos enseña que la palabra de Dios debe ser nuestra verdad, nuestro fundamento y nuestra regla de fe y práctica. También esta parábola nos enseña lo que ya nosotros tenemos muy en claro. Jesús dijo, ni aunque se levante alguien de los muertos creerán. Y justamente yo creo que Jesús escogió esta parábola, esta historia que era conocida. ¿Y saben por qué la escogió? Miren qué interesante. Porque él sabía
que él iba a resucitar a un hombre llamado Lázaro. Y por eso Jesús toma, yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué justo Jesús escogió esta parábola? ¿Por qué justamente esa que trae tantos problemas que hay que estar explicando? Hasta que se me iluminó la mente. Aún dice al final de la parábola, Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y en este caso, Jesús cambió la frase de lo que aparece en los papiros de Elefantina. Lo comparé, porque en el papiro de Elefantina dice que Abraham dijo, porque es la misma historia, tienen a Moisés y a los profetas, léanlos, tampoco se persuadirán si alguno viene del mundo de los muertos, dicen los papiros de Elefantina. Pero Jesús cambió la frase y dijo, tampoco creerán aunque alguno se levante de los muertos, o sea, se ha resucitado de los muertos. Jesús usó esta expresión porque él sabía que él iba a resucitar a un hombre incluso que se llamaba Lázaro. Y aunque Lázaro volvió de los muertos, hermanos, ni aún así quisieron creer en Cristo y en su mensaje y en su palabra. Por eso el Señor Jesús utilizó este pasaje, esta parábola, y de esta manera nos da a entender tremendas verdades espirituales. Amigo y amiga que me escuchas, si tú no escuchas el mensaje de Dios ahora, cuando Dios te llama, cuando tienes la palabra de Dios, ¿qué tú crees? ¿Que vas a creer cuando escuche milagros, cuentos, sueños, visiones? Tienes la palabra de Dios a Moisés y a los profetas. Óyelo, estúdialo, estudia la palabra del Señor, que es la única base que Dios te da. No hay ninguna otra cosa. A la ley y al testimonio. Eso es lo que está diciendo Abraham. Por eso, en esta historia, por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que cuando Él nos habla a través de su palabra, seamos dóciles a su mensaje. La palabra de Dios no se contradice. Esta parábola tiene tremendas verdades que enseñarnos y ni siquiera he comenzado la lista. Yo saqué 24 lecciones importantes de esta parábola. Solamente compartí con ustedes 4 de las 24. Pero saben, el Señor Jesús te habla a ti en esta hora y te dice, cuando tú estudias la Biblia, deja que la Biblia hable por sí sola y no hagas que la palabra de Dios se contradiga. Cuando estudias la Biblia, estúdiala en su totalidad. No tomes un pasaje aislado para hacer de ese pasaje la base doctrinal de una doctrina completa. La Biblia no se contradice. El Señor inspiró a Pablo a decir, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Ningún profeta contradice a otro profeta. Y el mayor de todos los profetas, que es Cristo Jesús, ¿va a venir a contradecir lo que Él reveló en su palabra a través de los profetas? Jamás. Cristo no contradice las enseñanzas del resto de la Escritura. Lo que Él enseña, y Él mismo dijo, Lázaro, nuestro amigo, duerme y voy a despertarlo. Él enseñó con el mismo nombre de Lázaro la verdad de que los muertos están dormidos, pero utilizó una historia que circulaba en su época y que era muy conocida como una fábula para enseñar la verdad de que el judío no tiene más derecho al reino de los cielos que el gentil, para enseñar que los ricos no tienen entrada al reino de los cielos antes que los pobres, que todos tenemos el mismo derecho a la mesa del Señor y que nadie debe aprovecharse de los demás con el tesoro que tiene y no compartirlo. Y si eso hacemos, entonces pagaremos las consecuencias en el futuro
y no habrá tiempo de cambiar. Si vamos a cambiar, tenemos que hacerlo ahora. Que Dios nos ayude a poder compartir con los demás la verdad que Él nos ha dado. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él confirme en nuestro corazón lo que hemos visto ahora.